lateral. Entonces hay varias maneras, o dos maneras de quitarlo. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas dos? Tenemos que intercambiarlo por un grupo que sea buen grupo saliente. ¿Por qué? Porque lo tenemos que pegar a un carbono. ¿Sí? Tiene que convertir a este hidrógeno en un grupo saliente. ¿Cómo le hacen? Si ustedes se dan cuenta, esto es un carbonilo. ¿Sí? Es un carbonilo disfrazado, igual como si fuera un carbonilo de una aldehído. Entonces, a ese aldehído no está tan fácil, ¿sí? Pero como le pusimos este nitrógeno y este oxígeno, este hidrógeno se vuelve un poco, vamos a decir, más sensible. Entonces, ahí hay dos maneras de quitarlo. Lo tenemos que intercambiar por un grupo saliente. ¿Cuál es un buen grupo saliente? Un halógeno, ¿sí? O un tocilato. Ya después hablaremos de los tocilatos y mesilatos. ¿Sí? Pero ahorita necesitamos quitarle esto. ¿Sí? Y la mejor manera de hacer eso es con cloruro de tionilo o con ácido clorhídrico, ¿sí? O con ácido con un ácido que ustedes conocen como el halogenal vía radicales libres, que es el ácido beta-cloroperbenzoico. Hay las dos alternativas, ¿sí? Que ustedes lo hagan reaccionar a este con el ácido metacloroperbenzoico. Desde luego ustedes conocen los ácidos peracéticos, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Sí los conocen o no? Son los que tienen dos oxígenos más. Un oxígeno más entre el oxígeno y el otro, el OH, le pusieron un oxígeno más. Si le dicen, tiene que tener un cloro aquí. Y este introduce radicales, se rompe esta parte y este cloro va a sustituir a este hidrógeno. La otra es, yo ya lo hice alguna vez con cloro. Y esto normalmente se hace con luz ultravioleta. ¿Para qué? Para generar vías radicales libres. El único que tiene aquí vías radicales libres es esta posibilidad. ¿Por qué este y no este hidrógeno que voy a ponerle aquí en café? Cualquiera de ellos. ¿Sí? ¿Por qué este? Porque entre este y este hay aproximadamente una diferencia de 40 kilocalorías por mol. Entre romper un hidrógeno del anillo aromático y uno de la cadena alifática son 40 kilocalorías por mol. Entonces, si nosotros generamos esa ruptura, se va a llevar a cabo en el que tenga menor demanda energética. ¿Y cuál es el que tiene menor demanda energética? El que está fuera del anillo aromático. Y el único que está fuera del anillo aromático pues, con esa posibilidad es este. ¿Por qué no este? Porque este está unido a un oxígeno y el oxígeno no lo va a dejar ir, ¿sí? Por su electronegatividad. Entonces el más que se va a romper va a ser este, es decir, este lo primero que hace es, aquí se generan, de aquí para acá se generan dos radicales cloro, ¿sí? Se va a romper el enlace cloro-cloro. Voy a ponérselos aquí. ¿Cómo sucede esto? Tenemos al cloro y este cloro normalmente tiene 6 pares de electrones. Entonces cuando incide la luz, acuérdense, esta luz viaja en forma de quantums. ¿Qué es un quantum? Quiere decir que baja en forma de paquetes. ¿Qué son esos paquetes conocidos como quantum? Que en forma de onda y partícula, ¿sí? Entonces, entre este y este, ¿sí? Va a haber estos dos, uno aquí y otro aquí, que están conformando este enlace covalente de esta molécula diatómica. Entonces, llega este quantum de acá, de la luz, llega e incide y favorece la ruptura de este. Vean que nada más estoy poniendo una flecha de media cabeza, es decir, cada quien se lleva su electrón. Y esto me va a generar dos, ¿sí?
¿sí? 2 radicales cloro, ¿sí? Y este cloro aquí va a favorecer la ruptura de este con uno de aquí para formar el enlace y el otro de acá. ¿Sí? ¿Sí? Por un lado se va a formar ácido clorhídrico y por el otro lado se va a formar ¿quién? Bueno, déjenme ponerlo aquí. Lo voy a poner aquí. Este con el otro. Lo voy a poner así. Ay, no, Con el otro cloro. Acuérdense que son 2. ¿Sí? Uno que se va a formar ácido clorhídrico. Una molécula de ácido clorhídrico. Y aquí lo voy a poner acá. ¿Puedes repetirlo? Déjame escribirlo. Ahorita te lo repito. Ahí esta parte la pongo tal cual, porque no le pasó nada. Y aquí vamos a tener al cloro. Al cloro, más qué? Más una molécula de ácido clorhídrico. ¿Sí? Otra vez. O sea, llega... ¿Sí? Estos son 2. Ajá. ¿Sí? Uno de estos, aquí fue una ruptura homolítica. ¿Estás de acuerdo? Cada quien se llevó su par de electrones. Sí. Aquí también se va a provocar la ruptura a raíz de la presencia de este cloro radical, la ruptura homolítica. ¿Sí? Un radical se va a llevar al hidrógeno para formar el ácido clorhídrico. Y el otro radical va a atrapar al cloro para formar este cloruro. ¿Sí? Es decir, si nosotros dijéramos aquí cómo se formó este, bueno, nosotros tendríamos aquí un electrón negro y otro que estaba en café. ¿Sí? Y igual acá, uno negro y uno café. ¿Sí? Alessandra. Sí. Y todos los demás. Fernanda, la otra Fernanda. Ahí está. ¿Sí? Ajá. Y entonces, al final de cuentas, pues lo que ustedes están viendo es este, ¿no? Formado este. ¿Y cómo se llama este compuesto? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo dije que se llamaba? Oxigenadel 2,6 diclorobenzaldehído. Ahora, ¿cómo se llama? Es como un cloruro de ácido. ¿Sí? Cloruro de la oxima del 2,6 diclorobenzaldehído. ¿Sí? ¿Cierto, Carlos? Bien. ¿Cargar? ¿Y qué más? Por el presidente. Cedillo. Sí. ¿Cuál presidente? Ese yo no. ¿Usted no? Bueno, el tóxico de Ramón C. egresado de aquí de la economía. Por eso es el ¿Sí? mío es Ramón C. Entonces no es su país. Te puedo echarlo. Sí, que me lo mate. ¿Listo? Voy a borrar dudas hasta aquí. El cloro... Ah, no, ya no, ya. Papá, vamos a ir. ¿Sí? No voy a borrar nada, tengo que borrar para seguir. ¿Hasta aquí vamos bien? Jóvenes, díganme, antes de que me lleve todo esto. ¿Sí? De pelos, profe. ¿Ya? Vamos de pelos. Ya lo pongo, ¿no? ¿Cómo dices que te llamas? Mariana. Ah, sí, y yo lo escogí.
Aunque conozco otro que tiene ese. Una se llama Mariana y otra que se llama Ana María. No tienes una hermana que se llama así. Por lo menos. ¿No? Entonces, me voy a llevar esto para arriba porque no me gusta estar agachándome. ¿Sí? Lo voy a escribir acá arriba. Hey. ¿Qué pasa con el ácido clorhídrico que se había formado antes? El ácido clorhídrico gas se va eliminando. ¿Qué hacemos? En la realidad, les digo por qué yo lo hacía. Ese compuesto lo hice una vez para que se hiciera por primera vez. Y ahorita les platico la historia. Déjenme acabar con esto. ¿Sí? Y ahorita les platico la historia de este medicamento que nos volvimos exportadores para el mundo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí espero que no haya habido ninguna duda, dado que ya lo logré, ya no me pienso escribir. Entonces tenemos esto. ¿Sí? Ya tenemos al cloro, que es buen grupo saliente. ¿Por qué? Porque se puede llevar a cabo ahí una adición nucleofílica. ¿Sí? Adición, eliminación. Por el momento voy a dejar eso. Fíjense. En esta otra parte me dice, aquí hay un carbono al que se puede unir. Y este carbono está alfa a este carbono del carbonilo. Y aquí, si ven, se formó otro carbono y este otro carbono está unido a un doble enlace y un metilo. ¿Sí? Entonces aquí para que se formara este doble enlace tuvo que formarse primero un alcohol y luego sufrir una deshidratación. ¿Sí? Y eso quiere decir que ahí había un doble enlace. ¿Sí? Entonces tenemos a un carbonilo, ¿sí?, que tiene allá un cloruro. ¿Sí? De momento todavía no formó el cloruro, pero también tengo un metilo aquí, que este metilo va a terminar siendo este de aquí, y aquí había otro carbonilo. Entonces esto me da la idea de un carbonilo doble. ¿Sí? Y conocemos ese carbonilo, acá no hay nada, aquí tendría que haber al final de cuentas un cloruro de ácido. ¿Sí? Díganme sí, aunque sea. ¿Por qué les caigo tan mal? Miren, aquí, al final, no, aquí está. ¿Sí? No hay nada. Si yo dejara otro metilo aquí, no me quedaría esa posibilidad. Entonces, me voy con un dicarbonílico 1,3. ¿Sí? ¿Por qué 1,3? Porque si yo le pongo 1, 2, 3. Necesito este carbonilo para formar este doble enlace de allá, ¿sí?, en el isoxazol. Y necesito que este carbono de aquí, se una ¿a quién? Al carbono donde está el cloro, que saque al cloro. Es decir, a ese compuesto que acabo de escribir, que me digan cómo se llama, sobre todo los que ya están aquí, que segunda vez, ¿quién más aparte de tú, Eduardo, con este proyecto? ¿No? ¿Sí? ¿Tú tampoco? No. ¿Tú no eres repetido? Tú estás por segunda vez, te ve. ¿No? Mariana, ¿no? ¿Es tu primera experiencia en esto? ¿Tú cómo te llamas? Salvador. Salvador. Chava Salvador. ¿Sí? ¿Es tu primera experiencia? Mafer, ¿cómo se llama ese compuesto? Quizá dime el nombre oficial, Carlos. Es un anhídrido, ¿no? ¿Eh? Es un anhídrido. ¿Anhídrido? ¿Dónde? El anhídrido es carbonilo, oxígeno, carbonilo. No se parece.
El anhídrido es así. ¿Sí? Dice el anhídrido Z. Y No pasé era el el ¿sí? Z te leído. ¿Cómo se llama este? Que te quite. Jessica, ayúdale. ¿Cómo se llama este? Grupo funcional. Ándale, Jessica, no me hagas quedar más. Estoy buscando un frente que le ayude a sacarlos. ¿Eh? Ese no está tocado. No lo busques. No lo he dado. Es la primera vez que aparece. ¿Dónde aparece este los barastúricos? ¿Cómo se llama? Es una imida. ¿Sí? Una imida. ¿Sí? Sí, claro, la talmina potásica. ¿Sí? Todos conocen el anhídrido ftálico. ¿Y por qué digo que todos lo conocen? Porque todos fueron a analítica, ¿cierto? ¿En qué semestre? En cuarto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacían sus valoraciones? Para que vean que ni siquiera le pusieron. ¿Quién les dio? ¿María Luisa? ¿Bien? ¿O quién más? Pescador. Pescador. ¿Sí? Él les habló Él solo nos regañaba. de este. ¿Cómo se llama este? Ay, es lo del pergamano. No. Este normalmente se los dan como... ¿No es el bictalato de potasio? Exactamente, el bictalato de potasio. ¿Sí? Este bictalato de potasio se sintetiza a partir de este. ¿Cómo se llama ese? Y este se sintetiza a partir de este también. Este se puede interconvertir. ¿Cómo se llama ese? Y si se dan cuenta, este es el mismo grupo funcional que este. ¿Sí? No tiene carbonilo, oxígeno, carbonilo. Pues este es un anhídrido. Si este es el bictalato, este es el ácido ftálico y este es el anhídrido ftálico. ¿Sí? Voy a ir con pescador y voy a decir que no les enseñó nada. ¿Sí? No usan ese bictalato y todos ustedes se dicen ser listos y se dicen haber sido que son de biológicas. ¿Cómo se llama este? Bicarbonato porque tiene este hidrógeno, bictalato porque tiene este hidrógeno. Y entonces ni siquiera se llama bicarbonato, es carbonato, ácido de sodio. Y este es ¿cómo? Ácido talato, ácido, ¿sí? Ya no recibo nada, ya vuelvo y me salgo de esto, porque me estoy regresando a otra materia que no es la mía. Así como el bicarbonato se llama carbonato ácido de sodio, este se llama talato ácido de potasio, el bictalato, ¿sí? Talato ácido de potasio, ¿sí? Así se llama oficialmente, ¿cierto? ¿Maffer? No, Maffer es Fernanda. María Fernanda. Ok.
Bueno, entonces necesito que este sea nucleófilo. Así es nucleófilo como este. Como está, voy a usar los números. ¿Sí? Aquí hay dos hidrógenos. Químicamente equivalentes. Y aquí es donde yo necesito que ustedes se recuerden de teorías ácido-base. Otra vez van a decir que soy un maldito, porque les estoy recordando las teorías ácido-base cada rato. ¿Sí? Esos dos hidrógenos son químicamente equivalentes. ¿Por qué? Porque no podría diferenciar a uno del otro. Y si no lo puedo diferenciar, entonces son químicamente iguales. ¿Sí? Por eso. Pero esos dos hidrógenos, ¿sí? Acá desde luego tenemos otros dos. Y acá otros 3. Y acá otros 3. Yo acabo de poner unos en rosa, estos los voy a dar unos en rojo. Estos en rojo. ¿Sí? Tengo tres tipos de hidrógenos que no son equivalentes entre ellos. ¿Sí? Es decir, los negros son diferentes a los rojos y los rojos son diferentes a los rosas, ¿cierto? De todos esos, ¿cuáles son los más ácidos? Si es cierto que ustedes aprendieron, sobre todo cuando les enseñaron allá la parte de reacciones de condensación atómica en química orgánica. ¿Quién dio química orgánica? ¿Robert Vilar? No, solo dio. ¿Omar Medina? ¿No? ¿Qué si le digo quién me dio? Miguel Guerrero. Entonces no sabes. ¿A ti quién te dio? La primera vez, el doctor Hugo. Hugo, entonces deberías saber. Pues supongo que sí. ¿A ti quién te dio? ¿Eh? ¿A ti quién te dio química orgánica? La primera vez Hugo y la segunda Andrés. Ay, no me Pues mencioné. sí, deberías saber, son dos buenos profesores. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles de esos hidrógenos serían los más ácidos? Si me dicen que los negros, les creo. ¿Por qué? ¿Porque son qué? ¿Por la densidad de los dos oxígenos? No, la densidad de los dos carbonilos. Porque son alfa a los dos carbonilos. Todos los hidrógenos que son alfa carbonilos tienen características ácidas. ¿Sí? Entonces, estos que están rosa no tienen nada que ver. ¿Sí? Estos no son ácidos. Entonces estamos entre los negros y los rojos. Pero los rojos son nomás alfa a un carbonilo. Estos son alfa a este carbonilo y a este carbonilo. ¿Por qué? Porque la densidad está desplazada, como dicen, hacia el oxígeno. ¿Sí? ¿Sí? Y esto debilita los enlaces carbono-hidrógeno. Los hace más débiles. ¿Sí? Y al hacerlo más débil lo puede donar más fácilmente. Y si lo dona más fácilmente, entonces, ¿cómo es un ácido fuerte? Rebeca, ahora sí, contéstame una, o sea, un ácido fuerte. Dime un ácido fuerte que no sea clorhídrico, ni sulfúrico, ni fosfórico. ¿Sí? Uno inorgánico, ni nítrico tampoco, ni sulfúrico, ni nítrico, ni clorhídrico. ¿Sí? Ni clorhídrico. Y uno que sea orgánico. Ácido carbónico. Ácido carbónico. ¿No? Un orgánico. Pues todos nos vienen de la estacional, de la prepa siempre decían, un ácido fuerte es ácido clorhídrico. ¿Sí?
fuerte la haces. Y la potasa y lo decimos. Ya, eso ya es aspirar a cosas mayores. ¿En qué crucé no son clínicas? Carlos tiene papel. Ah, regálame un play, ¿no? Por favor. Este play no sacar. Mientras ustedes acaban de pensar y terminan de decir cuál de todos es eso. A ver, estoy esperando, Rebeca. ¿Cuál es el ácido orgánico más pequeño de todos? El que te echan las hormigas. ¿Te han picado las hormigas alguna vez? ¿Eh? ¿No? Entonces, si no es el ácido fórmico, entonces ¿cuál es? O sea, pero es ácido fórmico, ¿no? Pues es ácido fórmico, ¿no? Entonces, O pues, sea, ácido no. fórmico. O sea, O sea, que lo digan como afirmación. ácido fórmico. Ah, ácido fórmico. Del latín formiga, fórmico. ¿Sí? Ese es un ácido fuerte. Ujú. ¿Cuál es la definición de ácido fuerte? Pues es una sustancia que no Entonces, entre más fácil lo tome, más fácil, más fuerte. ¿Cierto? Más ácido, más fuerte. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los que se van a donar más fácil? Los que sean más débiles y que son estos color negro. Pero ojo, cuando hablo de debilidad, no es tan fácil aquí en química orgánica. Debo de utilizar una base fuerte. Y una base fuerte para este caso es, yo tengo que asegurarme acá que tengo. Si ustedes lo ven, esta parte de aquí, ¿de dónde proviene? De un etanol. ¿Sí? Entonces, mi reacción tiene que ver con etanol. ¿Sí? ¿Por qué? Y necesito usar la base conjugada de ese etanol mañosamente. ¿Por qué? Porque si quiero hacer reaccionar estos, ya dijimos que son ácidos, tengo que hacerlo con una base fuerte. El etanol, ¿sí? Dicho sea de paso, es un ácido débil. Y los ácidos débiles me dan bases fuertes. Entonces, a ¿cómo lo produzco? A partir de etanol con sodio metálico. ¿Y qué más me va a dar? Un medio de hidrógeno, gas. ¿Sí? Pero lo importante es que aquí me dejó el electróxido de sodio, ¿sí? Que es una base fuerte. ¿Y por qué voy a usar estos dos? Porque si estamos en medio ácido, el éster se va a hidrolizar o se va, en este caso, a alcoholizar. Alcoholizar, eso me suena como que anda bien borracho, ¿sí? Se va a descomponer por el alcohol, pues, ¿sí? Lo va a estar descomponiendo, pero al mismo tiempo lo va a estar formando otra vez. Si este ataca aquí, lo regresa y se va a quedar otra vez este, ¿sí? Entonces, ya me cansé de estar formando el entonces me voy sobre los otros, ¿sí? Este lo que va a hacer que y va a formar a quién, va a tomar a ese para formar una molécula de etanol, y entonces lo que va a hacer, nos va a formar un carbanión, ¿sí? Aquí va a estar el carbanión con su orbital y con un par de electrones, ¿sí? Entonces aquí tenemos un carbanión. Y en el momento en que se forma el carbanión, desde luego aquí nos va a dar más una molécula de etanol. Y aquí va a estar como contraión el sodio, ¿cierto? ¿Sí? Y así, aquí ni siquiera materia ni se destruye, solamente se transforma, ¿cierto? Daniela, ¿tú quién eres? ¿Karina? Karen. ¿Karen? ¿Sí? ¿No había sido Daniela? ¿Quién era Daniela? No me acuerdo que no te dice.
2. Ya me guardaron una. Que ya se fue, ¿verdad? Entonces, eso me va a dar un carbanión. Y el carbanión como tal, pues ya tenemos al nucleófilo, ¿verdad? Este va a ser mi nucleófilo. Y acá que tengo, pues al electrófilo, aquí en este. Tengo al electrófilo, ¿cierto? Ya tengo mis dos reactivos. Se tiene que pegar un carbono, ¿sí? De acuerdo con esto, le tiene que formar un enlace carbono-carbono, ¿sí? ¿Cierto? Mariana, ¿sí? Ok, entonces lo que tengo que hacer es hacer reaccionar a este con este, ¿sí? Y entonces, lo que va a suceder aquí es lo siguiente. ¿Perdón? Este par de electrones del carbanión, que es el que está en el orbital, a su vez, se va a unir aquí, desplaza este, regresa y sale. Esta es la primera etapa de la reacción. ¿Sí? Y de aquí para acá todo me lo voy a llevar en medio básico. Espere. ¿Sí? Entonces es una reacción de adición nucleofílica. A este lo formo, lo hago por un lado y a este lo tengo por otro. ¿Sí? Y al final los voy a hacer reaccionar, ya que los tengo formados. ¿Sí? O sea, ¿le puedo poner numeritos a las flechas? Sí, este es la 1, este es la 2, este es la 3 y este es la 4. Gracias. ¿Y cuál va a ser el producto de esto? Bueno, el producto de este es el cloro. Acá tenemos el OH. Acá tenemos al metilo. Aquí hay un hidrógeno, fíjense. Aquí me falta uno. Ahí están. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa? Bueno, acá se los pongo. Me voy a tomar el cloruro de sodio. ¿Sí? Tú lo serás. Dios te va a dar lo triple de lo que me estás diciendo. Yo soy el consentido de Dios, el Hijo predilecto del Señor. ¿Sí? Jorge, ¿cómo te llamas tú? Víctor. ¿No, Víctor? ¿Sí? Cuando sale cloro queda como cloruro de calcio, se va a llevar al sodio para formar el cloro de sodio. Pero esa no es la parte que me interesa. Acuérdense en qué está. No se vayan a dejar engañar nunca, porque ¿en qué va a estar? En etanol, y va a formar un precipitado de color blanco bonito. Pero no es el producto, es sal. ¿Sí? ¿Sí? El etanol es, Mariana, el etanol es un compuesto covalente o iónico. El cloro de sodio es covalente o iónico. ¿Quién? Etanol. ¿No te gusta el vino? ¿Las cervezas? Vino de mesa, tequila, charanda, raicilla, bacanora, charanda, caña, sotol. Fíjate, te acabo de mencionar casi todos los productos mezcal que se producen con alcohol en este país. ¿Por qué tenemos tantas bebidas? Somos demasiado viciosos.
o tenemos demasiada variedad de agaves. ¿Será eso? Pulque para dos. No, profe. Ok, entonces, ya que le pegamos el acetoacetato de etilo, por cierto, que nadie supo decir, acetoacetato de etilo, ¿por qué se llama acetoacetato de etilo? Bueno, si ustedes lo ven aquí, voy a utilizar esto. Si ustedes lo ven hasta aquí, es una acetona, ¿sí? Y si ustedes lo ven de aquí, de lo negro, pues es acetato de etilo. Por eso se llama acetoacetato de etilo. También conocido como 3-oxopropionato de etilo. Butanoato, perdón. La acetoacetona, la acetilacetona será. La acetilacetona es la que tiene los dos, por eso te dije, no voy a usar esta porque tiene dos metidos acá. ¿Sí? Y aquí, como introduzco el cloro, no me da oportunidad. ¿Sí? Esta es la acetilacetona. ¿Por qué? Aquí para acá es derivado del ácido acético y acá para acá es la acetona. Acetilacetona. Un radical que se deben ustedes aprender como buenos químicos es este. ¿Sí? Aquí. ¿Este de qué proviene? Del acético, entonces lo conocemos como acetilo. ¿Sí? Como el acetil del ácido acetil salicílico. ¿Sí? ¿Jóvenes? La idea de los fenoles, cuando lleguemos al bioisosterismo, que es el último tema que vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, ya llegamos a este. ¿Sí? ¿En qué medio estábamos? Básico. ¿Sí? Estamos en básico. Aquí tenemos a un alcohol. ¿Qué dijimos del alcohol? El alcohol es ácido. ¿Sí? Entonces estamos en el tóxido de sodio. ¿Qué hace el tóxido de sodio con el alcohol? Lo que va a hacer es le va a quitar a este alcohol el hidrógeno, se lo va a llevar y lo va a convertir en ¿qué? En una base. ¿Sí? Al quedarnos aquí la base, se va a formar otra molécula de etanol y un alcoxio de sodio. Este se va a convertir en un buen nucleófilo. ¿Sí? ¿Sí? Y este nucleófilo se va a adicionar a este carbono del carbonilo y nos va a desplazar al par de electrones del enlace aquí, que se va a protonar a su vez, le va a quitar un hidrógeno aquí al etanol para formar una molécula de tóxico. ¿Sí? Y entonces esto me va a llevar a cabo a una reacción intramolecular. ¿Sí? ¿Sí? Ya cuando lleguemos a otra parte, vamos a hablar que hay las famosas endo-dig y endo. Esta es una endo-dig. Ahorita quedamos como una endo-dig. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Pero lo tengo que hacer por pasos. ¿Sí? ¿A qué vamos a llegar de aquí? A que se va a ciclizar esto, ¿sí? Acá tenemos el cloro que no le pasa nada, y aquí tendríamos al nitrógeno, acá está el oxígeno, aquí está el metilo, y aquí nos va a quedar un alcohol, y acá el carbonilo y el, ¿sí? Y el hidrógeno. ¿Y qué otra cosa nos va a dar? Aquí había, ¿qué? El hidrógeno. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Se va a formar una molécula de agua, porque
qué? Porque aquí había un hidrógeno, ¿sí? Una molécula de etanol, ¿sí? Y un hidróxido, ¿sí? Y seguimos estando en medio básico, más el óxido de sodio, ¿sí? Aquí vamos a tener una molécula de tóxido de sodio y una de etanol. ¿Sí? Sí. Si se dan cuenta, este hidrógeno que puse aquí, que es el que este de acá, y que es uno que no quitamos, lo seguimos acá, entonces es alfa todavía al carbonilo, carbonilo al del este y al carbonilo de la imina, ¿sí? Entonces es un hidrógeno ácido, ¿sí? Entonces ese hidrógeno ácido va a reaccionar con la base lo va a sustraer y entonces este introduce el par de electrones y obliga a este hidroxilo a que salga como un OH, que va a reaccionar con ¿quién? Con una molécula de tóxido que va a formar hidróxido de sodio. ¿Eh? ¿Eso qué? Hay unos que comprobé morado. ¿Cuál? ¿Aquí? Ajá. Y el tóxido se lleva el hidrógeno. Entonces la salida de ese hidrógeno. Me va a formar la molécula de etanol, ¿sí? Y aquí me deja el alcoxilo. Ah, y eso es que se forma que se desintegra. ¿Sí? Se forma el nucleófilo. El nucleófilo, ¿sí? Por eso les decía, si no se ve claro, se los vuelvo a poner. Este pasa por este. Y acá que teníamos aquí al lado está el hidrógeno, ¿sí? Ahí está. Y este es el que se va a adicionar, claro que estoy poniendo ahí, ¿sí? Desplaza al par de electrones de aquí y este ¿dónde va a tomar? El protón para formar el alcohol después, ¿sí? De una molécula de etanol, ¿sí? Por eso al final te va a quedar otra vez el tóxido. Entonces lo siguiente va a agarrar el hidrógeno De aquí, cuando está claro, cuando esto se adiciona aquí, este va a desplazar al oxígeno. Y el oxígeno, si aquí tenemos etanol, este se lleva a este y le regresa a este para formar este de acá, ¿sí? ¿A quién va a formar? Otra vez al hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces vean que no hay pierde, ¿sí? Es una reacción de condensación, pero es una reacción de adición nucleofílica intramolecular. Entonces de esta, pues nos vamos a esta, pero yo pensé que ya lo habían entendido, ¿sí? Y la siguiente es la deshidratación. En medio básico le tomamos el hidrógeno de la posición alfa 2 carbonilos, que es ácido, y el par de se formaría el carbanión, igual como anteriormente. Este par de electrones entra y obliga a que el oxidrilo salga como ¿qué? Como oxidrilo, precisamente, para formar pues con el sodio una molécula de hidróxido de potasio. ¿Sí? ¿Sí? O también de tóxido de sodio. Y si ven, ya tenemos, después de esto, lo que vamos a obtener es la molécula que ya se va a parecer a esta, al cloro, aquí el CH3. Ya se parece, ¿verdad?
¿Sí? Ya tenemos, por lo tanto, aquí ya formamos al heterociclo. ¿Qué heterociclo es este? Los repetidores. ¿Qué heterociclo? Te estoy hablando a ti. Lo dije al principio. Oxígeno, nitrógeno. Si fuera nitrógeno, nitrógeno sería pira. Sol. Como no es oxígeno, nitrógeno es isoxazol. ¿Sí? Es un isoxazol. ¿Eh? Es el que me tocaste. ¿Qué? Es el que me tocó exponer a mí, no. Pues sí, fíjate. Y no te pregunté. Bueno, a ti también te lo pregunto. Es un isoxazol. ¿Sí? Y al final de cuentas, lo que estamos viendo aquí, ponemos sustituyente en qué posición. Ahora, ya el anillo aromático no es el principal. El principal va a ser el heterociclo. Y aquí, ¿quién ocupa la posición 1? El más oxidado, el más saturado. ¿Quién es? El oxígeno. Este va a ocupar la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Ya de ahí por ahí se puede nombrar. ¿Sí? Pues ya saben, nomenclatura del semestre pasado. Bueno, pues que ya tuvieron su primera experiencia con los heterociclos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Maffer. Dile a Mariana, ¿cómo se llama? Dile a Mariana, Maffer, ¿me puedes decir cómo se llama el compuesto? Dile, sí. ¿Eh? ¿No quieres pelearte con Maffer? No te va a hacer nada, es buena gente. Maffer, haz el favor de nombrar el compuesto para Mariana. ¿Sí? ¿Te pongo los números? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es primero? Por orden alfabético. Que te ayude Carlos, no, se está durmiendo. Carlos, ¿qué hiciste la noche de anoche que no dormiste? Estabas pensando, y yo te iba a preguntar hoy. ¿Quieres quedar bien con Jessica? Dile el nombre. Aunque ya está, más por amabilidad. No te apuntes. Ya está comprometida. ¿Tú, Jessica, sí lo sabes? El heterocico se llama isoxazol. Deberías de saberlo. ¿Cómo se llaman los siguientes? ¿Cómo se llama el de la posición 5? ¿Qué hay en la posición 5? ¿Un qué? Un metilo. ¿Cómo se llama el de la posición 4? Es un éster. ¿Cierto? Entonces es un carboxi etil. Y el de la posición 3, un 2,6 difenil y clorofenil. ¿Sí? Entonces ahora sí completa el nombre. Ya ves cómo sí sabes, y están estar aquí haciendo quedar mal. Entonces, ahora por orden alfabético. ¿Quién le toca primero? Fíjate bien. Mariana. ¿Ya? ¿Me entendiste? ¿Sí o no? ¿Cuál es el primero? Por orden alfabético. Metilo, carboxi o fenil. Carboxi, entonces es 4 carboxietil y luego se abre por ahí un paréntesis para poner 2,6 diclorofenil, ¿cierto? 5 metil isoxazol. Ese es su nombre completo. ¿Sí? One more time. Dicen por ahí. ¿No extrañas a este, ¿cómo se llama? El gringo, loco. Ay, me regañaron por su culpa en laboratorio. ¿Cómo se llamaba?
Cristo. Cristo. Cris. ¿A Cris lo extrañas? Me caía bien hasta que me regañaron por cosas. Es que mire, esa vez No, luego platicamos de esa vez. yo le dije que preguntara. Cris. Gracias por el semestre pasado teníamos aquí a Cris, ¿te acuerdas? Ya. Pero ya se fue a Estados Unidos o sigue aquí. Ahí anda la mamá. Pero ya no viene a clase. No, está trabajando allá. Vino aquí de ayer porque la mamá no enseña libros. ¿Sí? Teníamos a un libro de semestre. ¿Sí? Entonces, esa es la parte. Queda otra parte para que ustedes lo practiquen y lo usen. ¿Sí? Voy a poner los dos siguientes. Este se pone en medio ácido y se hidroliza. ¿A quién se va a hidrolizar? Al ácido. Me va a dar ácido más etanol. ¿En qué lo hago? En medio ácido. ¿Sí? Y luego después a este lo hago reaccionar con cloruro de tionilo. ¿Sí? Y finalmente ya voy a tener al compuesto. ¿Sí? Y este, jóvenes, es este de aquí, con el que se acopla con el 6-APA. ¿Sí? Ya les expliqué todo, ya más faltan estas dos reacciones. Inténtenlo para el próximo martes. Ustedes busquen un mecanismo para eso. ¿Sí? ¿Qué había dicho que había dejado de tarea? ¿Eh? ¿Qué había dejado de tarea? ¿Qué dije de tarea? Ya no me acuerdo. ¿Qué les dije de tarea? Ah, que cómo sintetizaron cómo van a sintetizar al 2,6-diclorobenzaldehído por sustancia electrofílica aromática. ¿Cuál si te usan primero, cuál después? ¿Sí? Y sea pues, jóvenes, ahí tienen otro compuesto heterocíclico hecho nuevamente, fíjense bien, la parte importante de aquí de todo esto, hecho con una reacción de adición neutrofílica de un compuesto de nitrógeno, un carbonilo. ¿Sí? Para que vean, y son dos compuestos que hemos tratado. Uno, un antibiótico, el otro, uno para actuar sobre el sistema circulatorio. ¿Sí? Que había sido planeado para cardiovascular, que no hay, pero bueno, al fin y al cabo actúa sobre el mismo sistema circulatorio, nada más que en otro lugar, no en el corazón. ¿Sí? Bueno, eso los lleva para que después nos digan corazón. Te amo, corazón. Podéis ir en paz, la clase ha terminado.